Entonces, versículo 2, ¿qué dice el capítulo 1? De San Juan. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Ese es el 3. Ya. Y sin él, nada de lo que ha sido. Entonces, observe esto. Yo le voy a leer algo aquí. En el principio era el verbo. ¿Qué es lo que está diciendo? En el principio era la palabra. Sí, pero ¿qué está diciendo? Ya estaba en el Ya distrito. estaba. Está hablando de su Tenía preexistencia. existencia. ¿Sí? Y después dice, y el verbo era con Dios. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando ahí? Es la palabra. Está diciendo, no, escuche, yo estoy hablando término teológico profundo aquí. Escúcheme. Cuando dice en el principio ya existía aquel que era la palabra, está hablando de que él no tiene origen, él siempre ha estado. Está hablando de su preexistencia, de su eternidad. Segundo, cuando dice el verbo estaba con Dios, está hablando de su coexistencia con el Padre. Y después dice, y el verbo era Dios, está hablando de su esencia misma, que es de la misma esencia que el Padre. Y el versículo 2 lo aclara, este estaba en el principio con Dios. ¿Están entendiendo? Entonces Cristo es la palabra encarnada, es de la misma esencia que el Padre, que el Espíritu Santo, porque tenemos un Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, Apocalipsis 19:13, ¿quién lo tiene? Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el verbo de Dios. Y su nombre es la palabra de Dios. Palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque, otra cosa que hay que entender, la palabra verbo es latín. Si lo vamos a traducir directamente del griego, tiene que ser palabra, logos. En el principio era la palabra. Así directamente del griego. Si lo vamos a traducir del griego directamente, no tiene que ser verbo, tiene que ser palabra. Entonces, ¿cuáles son las 3 maneras? ¿Cuáles son las 3 formas que Dios las 3 formas que Dios le habla al hombre? ¿De qué 3 formas Dios le habla al hombre? Primero, Revelación general. que es la La creación. segundo, Revelación especial. que es La Biblia. tercero, La palabra encarnada. que es El plan de Dios. que es Jesucristo Es mismo, Jesucristo mismo. su Hijo, Dios hecho hombre. Amén. Entonces, digamos aquí, la palabra, la Biblia fue inspirada por Dios. La Biblia fue inspirada por Dios. Ahora, ¿alguien quiere leer, por favor? La Sal- Biblia fue. Página Estamos en la primera página de la lección 1. 18. Primera es 17. No, de la lección 1. Sí, mire. 18. Página 18. ¿No? Después de la palabra, Ay, mira. No, porque... En esos versículos. Sí, por eso aquí la Biblia se inspira por Dios aquí. No, la Biblia fue inspirada por Dios. Madre de Dios, mírenlo ahí mismo, ahí lo tiene enfrente, hermano. Gracias. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Por favor, ¿hay alguien? Amén. La Biblia fue inspirada por Dios. Objetivo 2. Presentar pruebas que apoyen que la Biblia fue inspirada verbalmente por Dios. ¿Cómo se le llama eso, esa clase de inspiración, inspiración verbal? ¿Qué quiere decir eso? Su palabra, ¿no? Que fue, él inspiró su palabra. Sí, pero la verbal. inspiración verbal, ¿qué quiere decir? Bueno, explique. Eso lo estudiamos. Sí, pero La- yo no sé qué usted... Inerrante. ¿Se recuerda? La inerrancia de las escrituras. Ya. ¿Se recuerda? Lo estudiamos en el libro. ¿En el libro qué? Principio. Hablamos de que verbalmente fue, que no tiene ¿qué? Error, no tiene Errores. fallos, todo eso. Entonces tiene que saberlo. Sí, por eso.
Sí, pero es... Con Jud. ¿Sigo? Por favor. El nombre Biblia se deriva de la palabra griega Biblia, que significa muchos libros. La Biblia fue escrita por más de 40 autores en diferentes lugares durante un periodo que abarcó de 1400 a 1600 años. Los 66 libros que contiene fueron escritos en varios idiomas y en circunstancias muy diferentes, y aún así la Biblia es un solo libro con un gran tema. Ok, ¿cuántos autores tiene la Biblia? Aproximadamente 40. Yo creo... No, sorry, Ah. que escribió. Ah. Good Lifestyle. Yo le estoy diciendo, ponga Sorry, atención. Eso- yo no digo nada más. No, yo le estoy tirando esos truquitos, yo le estoy tirando esos ganchitos a ver cómo usted está reaccionando. Aló. La Biblia tiene un solo autor y tú tienes 44 escritores. Humanos. Sí, humanos, que fueron los que fueron inspirados. Porque, ¿cómo va a ser que tanta gente, hermano, póngase a pensar, tanta gente, diferentes cabezas, diferentes historias, diferentes idiomas, un solo tema, todo va en un solo alineamiento, tiene una sola armonía, tiene que haber un solo autor, pero hay 40 o 39 o 40 autores, coautores humanos o escritores humanos, que son los que fueron inspirados. Pero ¿quién fue que lo inspiró a ellos? El Espíritu Santo. ¿Está claro o Un no? solo autor. Amén. Entonces sigamos. El hecho de que todos esos autores concuerdan en un solo mensaje central prueba que la Biblia procede de Dios, no del ser humano. La Biblia misma da testimonio de eso con su existencia. Es un libro muy diferente de todos los demás. Según 2 de Timoteo 3, 16 hasta 17, ¿Qué dice allí? la Biblia fue inspirada por Dios. Yo lo voy a leer. Hay que leer en la Biblia, hermano. Todo por las escrituras, por favor. Todo tiene que ser por las escrituras. Segundo de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 dice así. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada, como dije, theoneustos, algunos dicen que esa palabra la creó el Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, inspiración es donde Dios sopla su palabra, la inspira y lleva el instrumento sin alterar su personalidad. El instrumento humano sabe que el Espíritu Santo lo está inspirando, lo está guiando. El Espíritu Santo está usando su idioma, su cultura, ¿me entiendes? Su tiempo, todo lo que está en el medio ambiente, para así plasmar la revelación escrita en el lenguaje humano. Hermano, Dios es tan grande, pero tan grande, pero tan grande, pero tan grande, que la palabra grande queda chiquita. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque observa esto. Dios se humilla en plasmar su palabra en nuestro idioma. Dios se humilla en hacerse hombre y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice que se humilló hasta lo sumo, hermano. Por eso es que yo digo, yo entiendo cuando Dios, tú te pum, pum. Y la gente asusta cuando Dios mata unos cuantos. ¿Por qué? Es que a veces el ser humano, hermano, llega a unos extremos. Mira, yo estaba viendo un científico de 104 años. Se cansó de vivir Se vino a y Francia. pidió la eutanasia. Se vino a Francia, ¿no? A Suiza o Francia, no sé a dónde. Entonces, Porque pregúntate, estaban, ¿no? él dice, ahora él está viendo la verdad.
Y ahora sí. Ahora él está creyendo. Ahora sí. Ahora él está creyendo, ahora sí. 104 años le dio el Señor de vida, si no me equivoco. 104 años. Oye, para arrepentirse. Te di 104 años, no te Y arrepentiste. le iba a dar más, pero él mismo decidió. Entonces, pregunto. A veces uno dice, wow, pero es que Dios demasiado. No, grande queda pequeño ante Dios. Demasiado. Demasiado bueno. Demasiado misericordioso. Demasiado piadoso. La palabra en nuestro vocabulario queda corto para expresar. Que no hay palabras. Cuando llega, óyeme, lento para la ira y grande en misericordia. Oye, pero eso sí que cuando se desate esa ira, Con justa razón. no hay quien se salve. Como dijo Jeremías en el capítulo 3 de Lamentaciones. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Oye lo que dijo Jeremías. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Porque que esa gente de Israel son rebeldes. Los judíos son rebeldes. Terribles, el pueblo duro, de dura cerviz. Que Dios lo bendiga, no tenemos nada en contra de ellos, pues son rebeldes, hermano. Terrible. ¿Por qué tú piensas que Hitler mató 6 millones? ¿Por qué tú piensas que lo persiguen, que lo odian? ¿Por qué tú piensas que eso está claro en Deuteronomio 28? Pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Lo dice claramente. No, porque la niña de sus ojos, eso lo sabemos. Que tienen promesa, eso lo sabemos. Pero es un pueblo rebelde. Es un pueblo rebelde. Duro de servir, le dijo el Señor. Esa gente vieron la gloria de Dios, varón. Como quiera quedar por otra vez del cielo. Dime. Como quiera quedar por otra vez del cielo. ¿Me entiendes? Y vieron la gloria de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso que está pasando allí en Israel es por su pecado. Es por su desobediencia. Esa inseguridad que tienen por su desobediencia. Dios lo dijo en Deuteronomio 28. Y lo que me están viendo, si quiere vaya, lea Deuteronomio 28. Allí está claro. Si ellos obedecen, acabaré con tus enemigos. Yo te bendeciré, estaré contigo. Pero si desobedecen, ellos vendrán, te llevarán contigo. Lo dice claramente. Y le di un consejo. Escoge la bendición para que viva. Oye. Demasiado, no, es que ya, oye, no, Dios ya no se puede, ya. Bueno, si tú no sabes qué escoger, yo te cojo el consejo. Por eso cuando a mí me hablan de Israel, no, que la situación, que yo digo, no, espérate, no. Eso está en la mano de Dios. Dios sabe lo que va a hacer con esa gente. Que Dios los bendiga, Dios sabe lo que va a hacer con ellos y nosotros sabemos lo que va a pasar en Israel. Está claro eso. Y lo que está pasando en Siria también, eso sabemos que eso es profético. Así que nadie se asuste, que no vengan en pánico. Lo que pasa es que se está cumpliendo la Biblia delante de tus propios ojos y Cristo va a venir y va a levantar su iglesia y nos vamos en gloria. Amén. Amén. Entonces, la Biblia es inspirada por Dios Espíritu Santo. Que los científicos digan, no, yo no creo en Dios. Este gran Hawkins, que un gran cosmólogo, si no me equivoco, de esa gente que estudian los astros, los agujeros negros y todas esas cosas. Él no creía en Dios, se fue de este mundo, ahora está creyendo también. Así es. Yo me imagino, con que tú dices que yo no existía. ¿Tú te imaginas Jesús enfrente de ese personaje? Tú me negaste a mí. Tú decías que yo no existía. Sabiendo tú que yo te di esa mente brillante para que estudiara el cosmos. Y así me negaste. Oye, porque ¿quién es que le da salud a esa gente? El mismo Dios. El mismo Dios. Pero el diablo y ellos no quieren, ellos no quieren. Entonces el diablo le nubla la mente. Y usan ese conocimiento para perversión, para engañar, para mentir y hacer muchísimas cosas sucias. ¿Me entiendes? Entonces, eso es duro. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Amén. El Corán no es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Amén.
El budismo no es palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y todo lo que levantan por ahí no es palabra de Dios. La palabra es la Biblia. La palabra de Dios es la Biblia. No hay otra. Es la Biblia. Esta es la última revelación. No hay otra. Aún los cristianos dicen, tengo la última revelación. Mentira del diablo, está engañado. Esta es la última revelación. No hay otra. Esta es. Esta. Y todo lo que es profecía, lo que tiene que estar aquí escrito también. Si no, descártalo. Tiene que estar aquí escrito. Que te veo $1.000.000. Cuidado, ¿qué pasó? ¿Dónde está escrito? Que veo un cheque en blanco volando. Pues que siga volando. Ven a pactar con Dios. Alaba. No. Oye, te ven a pactar con Dios. Ten cuidado, ¿eh? Ven, siembra, que Dios, para que coseche. Tú tienes que sembrar. Aló. Oye, la Biblia es la palabra de Dios, pero si tú no la estudias y no entiendes cómo esto se maneja, el diablo te va a llevar ventaja. Por eso es que se ha metido tantas cosas raras en las iglesias. Por eso es que tú ves, aún en las escuelas bíblicas, también tú ves muchos engaños y errores. ¿Por qué? Porque si tú no tienes la luz del Espíritu Santo, por más académico que tú seas, tú no puedes entender este libro. Tú tienes que tener el Espíritu que la inspiró. Porque el Espíritu que la inspiró te va a dar a ti la luz para que la entiendas. Por eso es necesario nacer de nuevo. Para ver las leyes y conocer las reglas del reino para poder aplicar aquí en la tierra. No estoy hablando del reino ahora, del kingdom, no, estoy hablando de las leyes que están escritas aquí del reino de Dios. Y la palabra, la Biblia es la palabra de Dios, no hay otra. Esta es la última revelación, esto es lo que tenemos. Por aquí que el Espíritu Santo trabaja. El que vive por aquí, vive conforme al Espíritu, está bajo la voluntad de Dios, ama a Dios, vive en santidad. Oye bien lo que estoy hablando, que santidad no es... No, espérate un momento. Qué malaya. Qué bien. Yo estoy de acuerdo con que se hable en lengua, ¿eh? No. Yo estoy de acuerdo en que se hable en lengua, que fluya la lengua, que fluyan. Y que haya intérprete también. Que fluya y que haya intérprete. Ok. Pero eso no es estar en el Espíritu. Tú puedes, oye, voy a aclarar algo. Tú puedes estar ungido por el Espíritu y no estar bajo el control del Espíritu. ¡Ja! Cuidado con eso, que mucha gente no entiende eso. Hay mucha gente ungida haciendo milagros, pero no está bajo el control de él. Porque tú puedes tener un don de milagro, su unción, porque ahí por ahí opera él, y tú vienes a ser un vaso de deshonra. Oye, qué lío. Pero cuando tú vives por aquí y estás ungido, entonces tú estás bajo el control de él, que es muy diferente. Hay mucha gente ungida. Recibe. Levántalo otra vez. Pero esa persona vive conforme a las Escrituras. Ahí está el detalle. Ahí está, dígalo duro. Ahí está el detalle. Punto. ¿Por qué usted piensa que Jesús le va a decir, apártense de mí, yo no lo conozco a ustedes? Pero en tu nombre echamos fuera demonios, pero en tu nombre hicimos milagros, pero en tu nombre profetizamos, yo no lo conozco a ustedes. ¿Aló? Que Jesús diga eso. Hey, mira. Es Jesús que lo está diciendo, no otra gente, es Jesús. Yo no te conozco. Mire, hermano. Ya tú sabes que eso significa, tú no te inquietas en el libro. Y a mí me gusta una cosa del Señor, el Señor es directo, Él no viene de compañitos libres, todo lo que hay. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Que los científicos digan, ¡boom! Una explosión y aquí estamos. No, tú estás mal de la cabeza. Tú estás mal de la cabeza, de verdad. Tiene mucha fe. De verdad. Sí, eso es su fe. Oye, no, es una fe increíble. Yo pensaba que yo estaba loco. No, yo pensaba que yo estaba loco, pero cuando yo lo digo a ellos, eso, yo me alivio. Está chiflado. Oh. Estamos bien, estamos caminando bien. Entonces, estudia la Biblia
aprende la Biblia, aplica la Biblia, entonces usted va bien en el Espíritu, entonces usted va a mostrar que usted ama a Dios, usted está bajo el control del Espíritu, y cuando Cristo venga, para usted no va a ser nada raro, porque como usted está en conexión con Él, va a ser algo todo lo normal. Amén. Entonces sigamos. En el idioma original en que fue escrita, las palabras inspirada por Dios significa respirada o exhalada por Dios. Quiere decir que es como, miren, pónganme atención, es como cuando un bote, velero, que tiene vela, y sopla el viento, se lo va llevando así. Eso da a entender que cuando el Espíritu Santo estaba inspirando al ser humano, a los humanos, ellos sabían que el Espíritu Santo era que lo estaba guiando. Y que estaban bajo el control del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no alteraba su personalidad, nada de lo que de su persona, sino que ellos estaban en su tato cabal, y ellos sabían en su juicio que el Espíritu Santo era que lo estaba guiando en esto. ¿Me doy a entender? No era un dictado tampoco, no era un dictado. Inspiración no es un dictado como mucha gente piensa. Es el poder sobrenatural que viene del Espíritu Santo sobre la persona y lo guía, y el Espíritu Santo controló que aún lo que estaba escrito sea inspirado. Los textos originales fueron inspirados. Después viene la traducción, vienen las copias, pero los textos originales, los haiógrafos, fueron inspirados. Sigamos. Dios significa respirada o exhalada por Dios, su propia vida. ¿Su propia qué? Su propia vida. ¿Para quiénes? Para nosotros. Entonces algunos están de qué. Porque que la Biblia dice ahí, hermano, si usted va a estudiar la Biblia, tiene que estudiar todo el contexto histórico, todo, analizarlo a profundidad para no caer en qué, en confusión y no formular una idea preconcebida, como siempre he dicho. Hay muchas ideas raras en las iglesias, muchos pensamientos raros, muchas ideologías raras, muchas doctrinas raras que la Biblia no apoya. Como dice Osea 4:6, mi pueblo. Eso le está pasando al pueblo de Dios. Sigamos. Cuando los creyentes hablan de la inspiración verbal de la Biblia, en realidad quieren decir que cada palabra fue inspirada por el aliento de Dios y que no es meramente un esfuerzo humano para expresar verdades importantes. Es verdad que Dios permitió milagrosamente que la naturaleza individual de cada escritor caracterizara sus escritos. Moisés, Isaías y Samuel, quienes escribieron algunos libros del Antiguo Testamento, no fueron simplemente secretarios a quienes Dios les dictó su mensaje. La personalidad de ellos se refleja en sus escritos. Pero por sobre todo, el Dios soberano dirigió cada palabra de la Escritura. De esta manera, la Biblia nos entrega el mensaje inspirado por Dios. La Biblia no solo contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, más de 2000 veces se usa la expresión "así dice Jehová" u otra similar. Ok, mire esto. Váyase a Éxodo 10:3, Miguel. Tú que estás leyendo mucho el Éxodo. Lilian, Éxodo 11:4. Josefina, Josué 24:2. Alberto, el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 12, para que usted vea algo. Éxodo 10:3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así. Páreme ahí. Jehová o el Señor, ¿el Dios de quiénes? De los hebreos. Ha dicho así. Oye esto. Ha dicho así. ¿Palabra de quién? De Jehová. Sigamos. ¿Hasta cuándo no quedarás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Eso es Faraón, ¿eh? Dios trató mucho con Faraón. Jehová, el Dios de los hebreos. Aleluya. Ha dicho así. Éxodo 11:4. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así. Páreme ahí. ¿Jehová qué?
ha dicho así. Entonces, es palabra de Dios. Sigamos. A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Josué 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, ¿Quién dijo así? Jehová, Ok. Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. El segundo libro de Samuel 24:12. Ve y di a David, así dice Jehová, 3 cosas te propongo, escoge una de ellas para que yo te la haga. Cuando le va a castigar. Claro, en todo el libro de Levítico, le dice, yo Jehová. Y ya. Entonces, vemos que es Dios que dice. Así ha dicho Jehová, esta es mi palabra. El Señor dice, así es el Espíritu de Dios. Entonces, en ningún otro libro se hace esta declaración. No se hace. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Encierren un círculo la letra correspondiente a cada declaración que esté en armonía con la verdad de la inspiración verbal de la Biblia. Charlene. El A, todas las palabras de la Biblia fueron inspiradas por Dios, pero Dios permitió que los escritores usaran su propio estilo. Amén. Entonces, vemos que la Biblia es el mensaje de Dios para nosotros. ¿Verdad? Vemos que la Biblia es inspirada por Dios. Dios le habla al hombre por medio de la revelación general, la creación. Dios le habla al hombre por la revelación especial, la Biblia. Y Dios le habla al hombre por la palabra encarnada a su Hijo Jesucristo. Entonces vemos que la Biblia es inspirada por Dios porque Dios fue que la inspiró a través, usando a los hombres. Amén. Amén. La Biblia tiene gran valor y mérito porque, vamos allá, hacer una lista de algunos factores que muestran el valor y mérito e influencia de la Biblia. Hermanos, ¿por qué la Biblia tiene gran valor y mérito? Vamos a ver, son 3 puntos muy importantes. Esta es la palabra de Dios. No, sí, eso lo sabemos ya, pero vamos a hablar en el estado de la sociedad. Ya. Ok. La primera parte de la Biblia fue escrita hace 3000 años. Y la última parte hace 2000 años. Aunque no fue el primer libro en escribirse, sí fue el primero en imprimir. Oiga, ponga atención a esto. ¿Fue el primer libro en qué? En imprimirse. Cuando se inventó la imprenta en el 1450 después de Cristo. Ponga atención allí en Gutenberg. Aleluya. En la actualidad más de 30 millones, esto es tremendo, de Biblias se imprimen cada año. Algunas porciones de la Biblia han sido traducidas a 1090 idiomas. Aquí dice 2527. Sí. Porque ha aumentado. Ya, ha aumentado. Hay más. Pero en toda su totalidad, ¿cuántos da ahí? Aquí, Sí. 2527. ¿Y en toda su totalidad? 469 idiomas. 469. Sí. Porque que esa versión la han revisado y está ahora más adelantada porque claro, ya hace un tiempo y sigue creciendo. ¿Me entiendes? Eso es normal. Entonces, siga leyendo, por favor, hermana Charlene. La Biblia. La Biblia ha influido en escritores, artistas y músicos en todas partes del mundo. Han pintado muchos cuadros de eventos descritos en la Biblia. Han escrito cantos y poemas sobre su contenido. Se han creado leyes y cambiado sus sociedades de acuerdo con los ideales que la Biblia presenta. Cierta persona que fue rector de una gran universidad dijo: creo absolutamente en la educación universitaria para hombres y mujeres, pero creo que el conocimiento de la Biblia sin educación es más valioso que la educación sin la Biblia. ¿Oyó eso? Sigue. William Tyndale, un erudito, William Tyndale.
dio su vida para que la gente de su país, Inglaterra, pudiera leer la Biblia en su propio idioma. Él comenzó a traducirla al inglés en 1525. En 1536, sin haber terminado su tarea, fue sentenciado a muerte por traducirla. Mientras las llamas comenzaban a consumirlo, oró en voz alta diciendo: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Cuán alto precio pagó Tyndale para darles la Biblia a otros. Wow. Hermano, Santo. hay mucha gente que no entiende esto, pero hubieron mucha gente que murieron. ¿Eh? En su cuaderno, escriba 3 datos. ¿Cómo dice la versión de usted? Escriba 3 razones que muestran el valor y mérito de la influencia de la Biblia. Número 1. Fue el primer libro en ser imprimido. Imprimido. Número 2. Fue mucha Ha sido influencia. traducido en muchos idiomas. Número 3. Ha influenciado artistas, escritores, músicos de toda la esfera. Amén. Ningún libro ha hecho eso, pero la Biblia sí, Amén. porque es palabra de Dios. Dios habla a través del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es palabra de Dios. Objetivo 4. Conocer las razones de por qué debemos aceptar el Antiguo Testamento como palabra de Dios. ¿Por qué debemos aceptar el Antiguo Testamento como palabra de Dios? Aquí vamos. Amén. ¿Usted leyó el Antiguo? Sí, usted Quizás se pregunte, ¿tendremos razones válidas para aceptar el Antiguo Testamento como palabra de Dios? Una manera sencilla de contestar esta pregunta con un sí consiste en indicar que Jesucristo, nuestro Señor y la autoridad máxima, citó extensivamente del Antiguo Testamento. Asimismo hizo referencia de lo que algunos de ellos dijeron. Jesús también habló y creyó en conocidos personajes del Antiguo Testamento como Adán, Eva, Noé y Jonás. Sin embargo, los estudiosos liberales los consideran como místicos. Los apóstoles y otros escritores del Nuevo Testamento citaron ampliamente del Antiguo Testamento. Estos datos nos demuestran que tanto Jesús como los escritores del Nuevo Testamento reconocieron el valor y la autoridad del Antiguo Testamento. En la Biblia, con frecuencia, el Antiguo Testamento es conocido como las Escrituras y a veces como la ley, refiriéndose a los mandamientos que Dios dio a su pueblo. Cuando leemos estos términos en el Nuevo Testamento, generalmente se refieren a lo que hoy llamamos Antiguo Testamento. Hoy en día también usamos el término las Escrituras, pero lo usamos para referirnos a versículos específicos, a porciones y a toda la Biblia. Es importante que recordemos estos diferentes usos cuando estudiemos y leemos la Biblia. Óigame, se dice que se cita 22 libros del Antiguo Testamento. En San Marcos contiene 15 citas del Antiguo Testamento. Mateo 19, Lucas 25, Hebreos 85. Y aquí viene el libro que mucha gente no le gusta, que cita muchísimo. Apocalipsis cita 245. Hay también muchas otras referencias al Antiguo Testamento. Oiga eso. El libro que casi a la gente no le gusta cita mucho al Antiguo Testamento y es verdad. ¿Eh? No, porque esa es una está actualizada. Pero sigamos. No, ¿verdad? Porque recibieron el libro hoy. El ejercicio 5 usted lo hace en su casa, ¿sí? Amén. Entonces, ¿por qué es el Antiguo Testamento es la palabra de Dios? Lo vamos a leer ahora. ¿Le leemos? Sí, por favor. ¿Sigo? Sí. El Antiguo El Testamento. Antiguo Testamento relata muchos datos históricos acerca de la nación judía, pero es más que simple historia. Es historia sagrada que nos dicen de la revelación de Dios de sí mismo para nosotros.
El Antiguo Testamento muestra cómo Dios trató con la nación de Israel. Sin embargo, Dios no solamente es Dios de Israel, sino también el gobernador supremo de los pueblos de todo el mundo. La siguiente verdad es muy importante. El tema básico del Antiguo Testamento es la revelación de la naturaleza de Dios a la humanidad a través de hechos poderosos y de mensajes proféticos. Esa es la clave de por qué El tema. el Antiguo Testamento es La revelación de la naturaleza de es Dios. que así tiene que decirle a la Es gente la palabra de cuando Dios. le pregunten ahí en la escuela. Bueno, no me entienden. No, ellos no entienden eso. No tiene otro concepto ese. Que Dios tenga misericordia. Entonces, el tema básico del Antiguo Testamento consiste en que Dios revela su naturaleza a la humanidad a través de hechos poderosos y de profecía. Porque Dios levantó muchos profetas y Dios hizo muchos milagros. Por ejemplo, abrió el mar rojo en dos, hermano. Encaminó a un pueblo 40 años en un desierto y esa gente, Dios lo cuidó. Yeah. Hizo retroceder el Jordán. La batalla de Josué que se estaba oscureciendo. El sol y la luna estuvo, el tiempo se paró. Vamos a llamarlo así, el tiempo se paró. Con Elías hizo descender fuego del cielo. ¡Salto! Decapitaron a los Baales, a los profetas de Baales. Y con Eliseo, ni se diga. Y esa panadería que le tenían a esa gente. Yo no, bueno, hermano, ahí es duro. A maná, el pan del cielo, hermano. Es calientito. La ropa no se ponía vieja, los zapatos no se dañaban. Wow. Dígame. 40 años, hermano. Agua de la roca, hermano. Junto con los pies. ¿Aló? No, tremendo. Tremendo. Moisés duró 40 días, 40 noches No es solo que no en se el dañaba, Sinaí. sino que crecía junto con el pie. No, el mar que se abrió en dos. Mira. Sí, y cuando Moisés salió de la dimensión de Dios, salió resplandeciente. Que tenía que usar un velo. Tremendo. Entonces, por eso es que el tema básico del Antiguo Testamento consiste en que Dios revela su naturaleza a la humanidad a través de hechos poderosos y la profecía levantó a Ezequiel, levantó a Eliseo, a Elías, a Amós, a Habacuc, todos esos profetas, o sea, todos los profetas que se levantaron, venían la profecía de Dios y la palabra de Dios en profecía. Para que el pueblo entendiera y para que el mundo entero entendiese o entienda que la Biblia es palabra de Dios y que el Antiguo Testamento sigue siendo y será siempre palabra de Dios. Uno de los milagros más grandes que el pueblo de Israel existe todavía. Ahí están. Sí. Y la iglesia, Y la iglesia. porque la iglesia tiene 2018 años, le han perseguido, la han matado, y ahí está la iglesia y el diablo no ha podido. Porque ni con Israel ni con la iglesia el diablo va a poder. Nada. Por más guerra que le manden, no van a poder. Entonces, ¿por qué Dios Gloria a Dios. Amén. reconocer razones de por qué debemos aceptar el Antiguo Testamento como palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque revela su naturaleza a la humanidad a través de hechos poderosos y porque habla a través de los profetas, porque ha hablado a través de los profetas. Amén. Amén. ¿Estamos claros? Amén. Entonces sigamos. Los escritos del Antiguo Testamento. Los escritos del Antiguo Testamento recibidos por judíos y cristianos fueron considerados como producto divino, humano, libre de errores. Además de eso, contienen la verdad para toda la raza humana. Vaya a 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Nota que San Pablo da gracias a Dios porque los tesalonicenses aceptaron el mensaje como Dios y no de hombre. ¿Cuál actitud nos sugiere esta cita que debemos asumir hacia el Antiguo Testamento? Note que San Pablo da gracias a Dios porque los tesalonicenses aceptaron el mensaje como así mismo como que viene directamente de Dios
y viene directa, como que venía directamente de Dios y no de los hombres. Ahora, ¿cuál actitud nos sugiere esta cita que debemos asumir hacia el Antiguo Testamento? Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Hermano, mueve esa Biblia, no me queda mucho tiempo. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, ¿cómo nosotros debemos recibir el Antiguo Testamento? Como palabra de Dios y no de ser humano. Así mismo, porque ha sido inspirada por Dios. Amén, amén. Porque lo que la gente no entiende es que el Antiguo Testamento en realidad era totalmente una guía hacia el Nuevo Testamento. El Antiguo y el Nuevo van de la mano. Antiguo y Nuevo Pacto. Por ejemplo, en el Antiguo se va preparando todo y en el Nuevo Testamento se completa. Ya. Y el Nuevo Testamento aclara el Antiguo Testamento. Exactamente. Entonces, el ejercicio 7, encierra en un círculo la letra correspondiente a cada declaración que da una razón de por qué debemos aceptar el Antiguo Testamento como mensaje de Dios. Note que todas las declaraciones son verdades. Aleluya, pero no todas dan una razón. Yeah. Está buena esa. Yeah. Diga, vamos a ver. La C, Jesús dijo que las palabras que contienen son verdaderas para siempre. Amén. Y la D, no nos fue dado simplemente por voluntad humana. Amén. Ya. Ya. Entonces, ¿podemos confiar en el Antiguo Testamento? Amén. Ok. Es la palabra de Dios. Ok. Porque alguna gente, no, ya eso se cumplió ya. No, espera. Allí hay ejemplos. Allí Dios muestra su naturaleza. Allí Dios llevó a cabo grandes maniobras potentosas. Allí Dios levantó grandes profetas. Que eso quedó como ejemplo para nosotros. Para que entendamos claramente que es palabra de Dios. Pastor, hay un grupo de jóvenes que ellos evangelizan, pero yo pienso que ellos son instrumentos del diablo. Ay, Dios mío. Que el Señor Ay, me ay, perdone. No, Pero- pero si tú vas a decir públicamente, mira, que Antiguo Testamento es un Dios cruel, mira cuánto sangre fue derramado y eso, y la gente como, y entrevistaban a cristianos, y los cristianos como no leen la Biblia, ¿cómo? Yo dije, Ay, Dios mío. entonces, pero la gente como que, y hablan con musulmanes. O sea, y todo. 4-6. Sí, es Por para falta- traer duda en su fe. Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. El pueblo que fue destruido. Objetivo 5. Escoger una descripción de cómo nos llegó el Antiguo Testamento. Ahora pon atención aquí. Vamos a hablar un poquito sobre los idiomas. Me quedan 10 minutos, si no me equivoco. Desde tiempos antiguos, Dios ha motivado al hombre a guardar un relato escrito de su ley. Deuteronomio 17, 18 hasta el 19. La mayor parte del Antiguo Testamento está escrito en hebreo, idioma hablado por el pueblo judío o el pueblo de Israel hasta el año 500 antes de Cristo. ¿Sabía eso? En ese tiempo, el arameo se convirtió en el idioma común de Palestina y de los países vecinos. Una pequeña porción del Antiguo Testamento fue escrita en arameo. Ahora, grábese toda de memoria. Ok. Esdras, ¿qué? 4, 8, ¿Hasta qué? hasta 6. ¿Of what? Sorry. 4, 8. ¿Por qué? 4, 8. 6. Y luego, Y luego 6, 18. ¿Y qué más? 7, 12. 12 hasta 20. Y Jeremías, Capítulo 10, versículo 11. Daniel, Capítulo 2,
y capítulo 4 al 7. Versículo 4, capítulo 7, versículo 28. Sí. Ahora, todo eso fue escrito ¿en qué idioma? Arameo. Arameo. Grábese eso hasta de memoria. Y cuando se escribía en esa lengua, ¿a quién se estaba refiriendo específicamente? ¿A quién le estaba hablando? Mayormente. ¿A quién? ¿Quién era los que hablaban arameo antes? Antes de los judíos. De los babilonios, ¿no? Los caldeos. Caldeos, sí. ¿Se recuerdan que Esdras tuvo que hacer hasta una traducción? Traducción. Tremendo, ¿eh? Ok, vamos a hacer un recuento, un repaso. Vamos a ver. Dios nos dio la Biblia. Allí hablamos de que Dios muestra su naturaleza al hombre. La Biblia es el mensaje de Dios para nosotros porque nos habla a través de la creación. Dios nos habla a través de la creación, su revelación general. Nos habla a través de la Biblia, revelación especial. Nos habla a través de su Jesucristo, la palabra encarnada. La Biblia es inspiración, inspirada por Dios, porque el Espíritu Santo fue que la exhaló, la inspiró, la llevó, la trajo. Amén. Amén. La Biblia tiene un gran valor y mérito porque fue el primer libro que se imprimió. Segundo, es el libro más traducido. Tercero, de mayor influencia. Dios habla a través del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, el tema básico del Antiguo Testamento consiste en que Dios revela su naturaleza a la humanidad a través de hechos poderosos y de profecía. En otras palabras, a través de los hechos poderosos Dios revela su naturaleza y a través de levantar el profeta, llevando su palabra, Dios habla. Ha hablado. ¿Podemos confiar en el Antiguo Testamento? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Fue escrito mayormente en paleo hebreo y algunas porciones fueron escritas en arameo. En el tiempo de Jesús se hablaban varios idiomas. Tenemos el idioma arameo, una lengua semita, una lengua semita, sí. Tenemos el hebreo, otra lengua semita. Tenemos el acadio, otra lengua semita. El árabe también es una lengua semita, ¿sabía? Ahora, ¿qué pasa? Los judíos hablaban arameo en el tiempo de Jesús. Ahora, en la cátedra de Moisés o en las sinagogas se estudiaba la Torá en el hebreo, paleo hebreo, o en el hebreo aramaizado, pero vamos a decir el paleo hebreo. Ahora, el idioma universal que se hablaba era el griego. En ese entonces el griego koiné, el griego común. Pero ¿qué pasa? Que tenemos al Imperio Romano de un lado. Los romanos, el latín se dice que era el idioma de la corte, de los jueces, de las leyes. Entonces tenemos el latín, tenemos el griego, tenemos el arameo y tenemos el hebreo. Ahora, el hebreo era cuando se estudiaba la Torá. Pero entre los judíos se hablaba era arameo. Pero universalmente, todo el mundo conocido hablaba griego, griego koiné. Y los romanos, lógico, que hablaban latín. ¿Me doy a entender? ¿Está claro? Entonces, algunas porciones de la Biblia fueron escritas en arameo. Y ya la hemos citado en Esdras, Jeremías y en Daniel están esas porciones. Grábese eso bien de memoria, apréndaselo bien, porque no todos los cristianos saben eso. Hermanos, los que nos están sintonizando, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le proteja y que el Espíritu Santo repose sobre su vida. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga. Yo lo llevo los dos. ¿Eh? Lo llevo los dos. Sí.